Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato. Estamos listos para llevarle toda la información importante acontecida pues el día de hoy. Comenzamos pues nuestra sección de noticias. 4 jóvenes fueron asesinados en las últimas horas después de salir de una discoteca en el interior de un edificio del Boulevard Morazán de Tegucigalpa. Uno de los fallecidos en el múltiple crimen es un hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, quien fue identificado como Said Lobo Bonilla. Entre las víctimas también está un sobrino de la esposa del general retirado Romeo Vázquez Velázquez, identificado como Luis Zelaya. Salomón Vázquez, amigo de ambos, y Norlan Enrique Rivera Rodríguez, conductor y seguridad de Said Lobo Bonilla. La Secretaría de Seguridad brindó una conferencia de prensa para referirse a la masacre en Tegucigalpa y asegura las autoridades que no descartarán hasta dar respuesta a los familiares. El despacho de seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en lo referente a los últimos hechos criminales suscitados en el país, a la opinión pública nacional e internacional se informa lo siguiente. 1. Patentizamos nuestras muestras de solidaridad para con las familias que han perdido a seres queridos en los homicidios múltiples que se han producido en el país, muchos de ellos originados por la actividad ilícita de estructuras criminales. 2. La madrugada de hoy se suscitó uno de estos hechos en la ciudad capital, en la que perdieron la vida varias personas, entre ellas familiares de políticos hondureños y un miembro de su seguridad personal. Durante este evento hubo un intercambio de disparos y producto de ello uno de los perpetradores resultó con heridas. 3. Información de unidades de inteligencia nos indican que hay intenciones de colaboradores de estructuras criminales que tienen ya una planificación para crear caos, incertidumbre y un ambiente de inseguridad. Asimismo, estos grupos están interesados en desestabilizar la actual administración y poner en situación desfavorable la seguridad del país. 4. Equipos especiales de investigación de la Policía Nacional estarán realizando operaciones exhaustivas del caso para esclarecerlo. Reiteramos nuestro compromiso de no descansar hasta capturar a los actores materiales e intelectuales que se han aliado con estos grupos criminales que pretenden afectar el progreso y la gobernabilidad de Honduras. Dirección General de la Policía Nacional, el portal Francisco Morazán, 14 de junio de 2022. Desde el primer momento que se suscitó el hecho, iniciamos las diligencias investigativas. Tenemos a varios grupos especializados de la Policía Nacional de Honduras dándole seguimiento al hecho, investigando el hecho y vamos a tener resultados en las próximas horas. Simplemente las acciones vienen encaminadas a resolver el caso. Las masacres están generando mucha incertidumbre en la población y la obligación y el compromiso de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional es llegar hasta los responsables. Este caso no será no será la excepción. Hay un sinnúmero de actividades investigativas, también de tipo criminalístico, que nos van a arrojar muchos resultados en lo que vamos a ir desarrollando la actividad de investigación. Sin duda alguna, esto no es un evento fortuito, esta situación no es una situación que enmarque precisamente un hecho no planificado. Es evidente las acciones de grupos delictivos que pretenden generar el caos en la población y desestabilizar todo lo que es el sistema de seguridad. Sin duda alguna hemos heredado un problema que se llama ser un narcoestado, y ser un narcoestado implica de inmediato el secuestro institucional y la pérdida del Estado de Derecho. Y ante estas estructuras criminales estamos luchando de frente. Probablemente hay, obviamente, una necesidad extrema y urgente de salir adelante a defender a la población. Y eso, sin duda alguna, es lo que se hace desde esta Secretaría. Este caso no será un caso que tampoco quedará en impunidad. Lo que sí les podemos garantizar
es que un despliegue de actividades se están realizando y que no podemos compartir hechos minuciosos o situaciones que tal vez sean de su interés, precisamente porque estamos ante estructuras que ameritan obviamente también la discreción y la investigación. Honduras realmente necesita ser liberada de la narcoactividad, del crimen transnacional organizado, y este plan de seguridad nacional que a gritos pide la población va encaminada a buscar que se resuelva de inmediatamente. Autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas nos hablan sobre la indumentaria usada en la masacre suscitada la madrugada de este jueves en un edificio del Boulevard Morazán. Los videos no son armas reglamentarias de lo que es la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ya que nuestras armas reglamentarias son el H-21 israelí, al igual que el microtaver H-21. Estas personas están preparadas por estos antisociales. Recordemos que hay estructuras delincuenciales organizadas que entrenan a sus propios miembros. Entonces estos no son la primera vez que suscitan lo que es esta masacre. Son personas. Esto es una operación planeada. Esto no es de que voy a agarrar 10 y lo voy a ir a hacer. No, ellos hasta saber cuántos días tardaron para montar esta operación, y al igual que montarle vigilancia a sus víctimas, porque recordemos que las estructuras delincuenciales han sufrido una evolución. Reacciones del presidente del CODEN, Hugo Maldonado, lamentando los hechos suscitados en estas muertes múltiples. Este día o esta madrugada nos hemos despertado con el baño de sangre, de violencia y criminalidad que nos sigue dejando las estructuras del crimen organizado a nivel del país. Realmente lamentamos que el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa haya sido asesinado. Lamentamos profundamente que un sobrino político del general Romeo Vázquez Velázquez y un sobrino del diputado nacionalista Chávez del departamento de Olancho también haya sido asesinado. Said, Luis y Salomón, 3 jóvenes y un cuarto que está por identificarse, realmente no merecían morir así. Les montaron un operativo muy profesional en las afueras de la discoteca y en el parqueo, en la salida al edificio. Ahí los ejecutan, los bajan de sus vehículos y los ejecutan. ¿Qué mensaje quieren dar a la sociedad hondureña? Que sigamos con el miedo, que sigamos con la zozobra, que sigamos contando los muertos. En lo que va del año hay 30 masacres, 111 son las víctimas producto de estas 30 masacres. En lo que va del año, más de 1900 personas ejecutadas o muertas violentamente. Su edad promedio es de 30 años de edad. Los jóvenes, la masa laboral en este país está siendo asesinada, y lamentamos profundamente que estos hechos sigan pasando en el país. No más impunidad, y que se investiguen cada uno de estas 30 masacres o las que hacen falta por resolver para darle una respuesta a la sociedad hondureña también. Por su parte, el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, es uno de los muchos que han reaccionado expresando sus condolencias al expresidente Lobo y a su esposa Roselena Bonilla, donde condenan los hechos que dejan una nueva masacre y expresan sus condolencias. La Policía Nacional investiga en un hospital privado si la persona fallecida por arma de fuego tiene que ver con la masacre suscitada este día. La primera dama, Roselena Bonilla, ha recibido el permiso para asistir a los actos fúnebres de su hijo. Y fue ella trasladada desde la penitenciaría de Támara hacia la capital.
Cambiando de tema, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, presidida por el diputado Ramón Barrios, recibió el decreto de la nueva ley de la Junta Nominadora para la selección a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todavía no hay un dictamen final. Ahorita se nos acaba de entregar el dictamen que viene del Poder Ejecutivo. Este proyecto tiene una particularidad, y la particularidad es que es especial para elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, esta comisión, aunque se nos había tornado dos anteriormente, estos dos anteriores en realidad tienen un carácter general, que es para elección de altos funcionarios del Estado. Por lo tanto, la comisión ha decidido que va a entregar un dictamen con respecto a la especialidad del proyecto que tiene el del Poder Ejecutivo. ¿Qué garantiza este dictamen que van a presentar en la Cámara, abogado? ¿Hay un blindaje realmente para que se elijan a las personas idóneas en la Corte Suprema de Justicia? Sí, este anteproyecto, independientemente del dictamen que nosotros vamos a presentar, da herramientas necesarias, sobre todo a un actor importante en la escogencia de los magistrados, la magistrada, que es la Junta Nominadora. Y entonces van a ver ustedes en el dictamen, porque así viene en el proyecto, las herramientas necesarias, objetivas, para que la Junta Nominadora elija por lo menos a 45 magistrados y magistradas, y que nosotros en el Pleno tengamos que, digamos, escoger entre 45 o las 45 mejores propuestas a nivel nacional. Queremos dejar claro que ese posicionamiento bien intencionado del señor presidente del Congreso Nacional es una exhortativa que le hace a los miembros de la Junta Nominadora, pero que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales no va a tocar ese tema en el dictamen porque no forma parte del proyecto enviado del Poder Ejecutivo. Continuamos con más información. Ante la alta inflación que existe en Honduras, las centrales obreras solicitan revisión por segunda vez consecutiva durante el 2022 el reajuste del salario mínimo, esto por la situación que enfrenta el país. El alza de la canasta básica, el incremento a los impuestos, las alza de los costos de los servicios públicos y también los excesivos precios de los combustibles. El representante de las centrales obreras, José Luis Baquedano, nos habla sobre esta problemática. Por las nubes y los salarios por los suelos. La inflación sube por el ascensor y el salario se mantiene estático. En este momento se hace necesario, ¿verdad?, que los sectores se puedan juntar, se puedan reunir y hacer un análisis de la situación del país, porque hemos alcanzado cifras históricas, récords históricos que nunca los habíamos vivido. Es parte de la crisis que estamos viviendo, una crisis mundial, que Honduras no está exenta de ello, y eso nos está afectando a todos. El trabajador ha perdido la capacidad de compra, hoy gasta más y consume menos. Ha perdido entre un 10 y un 12%, por eso estamos planteando que se hace necesario, si es factible, pues que se convoque la Comisión de Salario Mínimo y se hagan las revisiones necesarias y pertinentes para ver si se puede hacer un reajuste y que el trabajador pueda resarcirse de esa pérdida que ha tenido, porque el trabajador en este momento no tiene capacidad de compra, no tiene capacidad de poder resolver sus necesidades básicas, tanto personales como familiares. Entonces tenemos trabajadores en calamidad doméstica, y es el trabajador el que produce los bienes, es el que produce los servicios y es el que genera la riqueza, esa riqueza que va a manos privadas. Los empresarios tendrían que desprenderse un poco de esas enormes rentabilidades que tienen del esfuerzo que hace el trabajador en las empresas produciendo esos bienes y servicios y generando esa riqueza. Es factible y es posible, ya se ha hecho en años anteriores, si hay voluntad de las partes. Aquí lo que se requiere es que el gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Trabajo, convoque a los sectores y que se sienten y que hagan los análisis correspondientes para ver la posibilidad o no de un reajuste de salario en este momento.
A continuación le presentamos el estado del tiempo para el día de hoy con el pronosticador de turno, Oscar Lagos. Muy buenas. La proyección del tiempo para el día de hoy, 14 de julio, tenemos probabilidades que se puedan presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias y chubascos leves en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, estas precipitaciones se podrán presentar con mayor intensidad y acompañados de actividad eléctrica sobre la región occidental. Esto será producto de la convergencia de viento y humedad. Referente a los oleajes ligeramente alterados en ambas costas, tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, entre 3 a 5 pies. A continuación, los dejo con la temperatura máxima y mínima a nivel nacional. La coordinadora del triaje del Centro Cívico Gubernamental, Esther Sánchez, detalla que se están atendiendo entre 300 a 400 personas que buscan asistencia médica con síntomas de COVID-19. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. En el caso del Centro Cívico Gubernamental, actualmente en la semana epidemiológica número 27, hemos tenido una atención diaria de pacientes ambulatorios entre 300 a 400 pacientes. Ha disminuido con respecto a la semana epidemiológica 26, donde estábamos viendo una cantidad de 500 pacientes al día. En cuanto a la positividad, pues se mantiene, fíjese, la tendencia ahorita la tenemos entre 40 al 45%. Recordemos que los pacientes, cada paciente es distinto, ¿verdad? Se le va a ofrecer según el síntoma que presente, porque ese es el manejo que nosotros damos según los síntomas, ¿verdad? Por lo tanto, medicamentos como tal ofrecemos, tenemos en farmacia cierta cantidad de medicamentos que van a ser útiles para los pacientes. La gran mayoría pues viene con su cuadro gripal, viene con, por ejemplo, cefalea, dolor de cabeza, cosas como esas. Para eso tenemos tratamiento. Edades comunes sería entre 20 a 49 años. Sí, aquí viene de todo, vienen pacientes asintomáticos, pacientes con un día, incluso pacientes que ya tienen 10 días de la enfermedad, pero asintomáticos hemos tenido también. Gracias a Dios, y yo imagino que tiene mucho que ver, no imagino, tiene que ver la vacunación, ¿verdad? Muy pocos pacientes vienen graves, en este caso cada día sí tenemos por lo menos un paciente ingresado en sala de estabilización, que son los pacientes que digamos que vienen con sus complicaciones, pero quizá porque ya traen factores de riesgo, comorbilidades, o simplemente porque no vienen vacunados y obviamente pues la enfermedad se complica. Pero son muy pocos, póngale, tenemos una ocupación de 30 camas y de esas solamente 2 por mucho. Vienen de todo un poco, ¿verdad? En este caso pues con las vacunaciones que ya conocemos, pero en cuanto a si hay completo o no el esquema de vacunación, muy pocos tienen el esquema completo de vacunación, igual, muy poquitos también vienen sin 0 vacunas, ¿verdad? Pero sí, más la tercera edad ya vienen con su cuarta dosis, que son los pacientes que corren más peligro. En el momento solamente pruebas de antígenos son las que estamos realizando. Seguimos a la espera, ¿verdad?, de la orden que nos dé la Secretaría de Salud y la Metropolitana de Salud en cuanto a que nos abastezcan con pruebas de hisopado en tiempo real. Imagino que ellos están haciendo la gestión que corresponde, pero por los momentos solo antígenos. Le damos a conocer el reporte de las últimas 24 horas de pacientes de COVID-19 del Instituto Cardiopulmonar El Tórax, donde se reporta 0 fallecidos, 9 pacientes hospitalizados. La portavoz de este centro asistencial, Nia Carvajal, nos brinda más detalle. Actualización de datos COVID-19 de las instalaciones del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Este es un informe de 24 horas en el que, gracias a Dios, tenemos 0 personas fallecidas, el estadístico de estas 24 horas. También tenemos 9 pacientes hospitalizados, 5 de ellos en condición estable, 2 de ellos en condición de gravedad, y tenemos 2 pacientes en estado crítico. De estos 9 pacientes, tenemos 2 vacunados, 3 no vacunados, 2 con esquema incompleto y 2 con esquema desconocido. 2 altas médicas tenemos en registro y 59% de ocupación de sala COVID-19, para un total de 13 cupos disponibles, y tenemos 44% de atención a
lo que es el sexo femenino y 56% de atención al sexo masculino. Hermanos hondureños, continuemos cumpliendo el protocolo de bioseguridad, incrementemos las medidas de ser necesario y, muy importante, compramos el esquema de vacunas. Recuerde, hágalo por usted, hágalo por su familia, hagámoslo todos por Honduras. Entre otros de los temas, el ministro de Sedesol, José Cardona, detalla que alrededor de 10,000 personas recibían bonos sin tener alguna discapacidad. Junto con nuestro Observatorio de Desarrollo Social, el INE y el Registro Nacional de las Personas, hacer el primer censo de discapacidad en la historia del país. Imagínense el reto. Ustedes saben que hay más de 100,000 personas que les dieron en el gobierno anterior carnet de discapacidad y no tenían discapacidad. Solo era para cobrar el bono. Imagínense, y esas 100,000 personas tienen el carnet. Es una locura. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un censo. Cuando ya tengamos un censo, vamos a saber cuántas personas son, qué discapacidad tienen y con base en eso hacer la política pública. Por eso el censo tiene que estar antes de que vayamos al Congreso. Para cuando vayamos al Congreso ya lleguemos con datos en mano. Estas son las personas y por eso el Estado debe invertir. ¿Tiene presupuesto para ese censo? Sí tenemos presupuesto para el censo y creemos que el censo puede estar listo en unos 3 meses. Yo creo que podremos aunar esfuerzos entre las 3 instituciones porque el registro, cuando enrolaron a la gente, incluyeron un componente en el DNI de si es persona con discapacidad. Entonces, solo hay que actualizar y sentarse con cada persona y hacer un diagnóstico. Hay que hacer una gira nacional, obviamente, ¿verdad? Porque también a estas personas hay que diagnosticarles el tipo de discapacidad. Hay mucha gente que no sabe. Por ejemplo, les voy a contar, en otros países, las personas que tienen problemas de visión, que tienen mucha graduación en los lentes, cuentan como personas con discapacidad y aquí no. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Ministro, ¿y con los migrantes retornados con discapacidad, cómo van a actuar? Esa es otra excelente pregunta. Usted está sobre el ajillo, estoy viendo. Nos visitó la única organización que hay en el país que atiende personas con discapacidad retornadas. Y les vamos a hacer un convenio a ellos por 3 millones de lempiras. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega una persona, lo que hace el Estado es que, ay, sí, mucho gusto, bienvenido, vaya para su casa. No puede ser así con una persona que ha perdido un miembro en un paso fronterizo o en el tren. Hay que hacer todo un abordaje integral. Hay que diagnosticarles, ponerles tratamiento psicológico, porque estas personas no solo vienen derrotadas moralmente, sino que ya vienen sin un miembro, ya vienen a engrosar las filas de las personas con discapacidad y es terrible. Entonces sí, con esta organización que no tiene personería jurídica, le vamos a ayudar para que obtengan su personería y vamos a darles capacidades porque obviamente el Estado no tiene en este momento las capacidades instaladas para atender a esas personas. El bono para personas con discapacidad se va a dar a través del PRONASOL. Es un programa que va a tener Sedesol para proyectos de grupos vulnerables. Estamos pensando que entre noviembre, a finales de noviembre, ya podemos estar dando el primer bono a personas con discapacidad. El presidente del Colegio Magisterial, Joel Navarrete, reacciona al informe de la ONU sobre el desarrollo humano, donde Honduras aparece en los últimos lugares. Salud, los sistemas de servicio, lo que es la parte de agua potable, también la parte de vías de transición o carreteras, que son las que me pueden determinar realmente cómo se manifiesta esa parte de desarrollo humano. Si nosotros no tenemos agua potable, si nosotros no tenemos, por ejemplo, servicios de aguas negras, y viene acompañado también con la otra parte, que es la parte esencial, que es la parte económica. O sea, ¿cuál es el ingreso por per cápita que nosotros tenemos? Y recordemos que nuestros ingresos son totalmente muy, pero muy bajos, y eso es lo que nos pone en precario realmente a nivel de América Latina sobre las condiciones de infraestructura y desarrollo humano que lamentablemente estamos muy, pero muy debajo de los niveles que deberíamos estar. Bueno, tenemos que apostarle en primer lugar a la educación, que sea la prioridad para el Estado, para el gobierno y especialmente la presidenta Xiomara, apostarle a la educación. Si nosotros invertimos en educación, pronto vendrán los desarrollos o pronto vendrán subiendo los índices de desarrollo humano. Si le apostamos a la salud, de igual manera. Entonces son sectores que debemos de trabajarlos
con todo el ahínco, con toda la voluntad para poder mejorar las condiciones de vida de los y las hondureñas. Es educación, salud, trabajo e infraestructura, tienen que ir a la par estos 4 componentes para poder mejorar las condiciones de vida de la sociedad hondureña. El vicecanciller Gerardo Torres asegura que las políticas antimigratorias no deben ejecutarse en un solo país. Bueno, nosotros la idea es invitar a todos los países de la región. O sea, es una reunión que habrá que definir si será a nivel de directores de migración o de ministros o una reunión mixta. La idea es que Honduras sea sede de un encuentro internacional en la que Mesoamérica al menos, no sé si va a estar también el Caribe o va a estar a otros países, pero que al menos Mesoamérica tenga un espacio para definir de manera conjunta una política migratoria que tenga en cuenta los derechos humanos, la soberanía de los estados y el problema migratorio como un hecho real que tenemos que enfrentar no solo nosotros, sino también el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una reunión este mes de julio con el gobierno de los Estados Unidos para hablar del tema migratorio, pero la idea es ir construyendo ellos, los países de América Latina, una política migratoria, o sea, que no tengamos que resolver cada tema como que fuera una cosa aislada, sino que tengamos una posición coherente. Y hoy justamente estamos en la presentación de este libro que se llama Discriminaciones, que son voces que desde el arte y de la cultura expresan lo que vive la población migrante. Yo creo que en Honduras no existe ya una familia, no importa el estrato que no tenga gente de su familia que esté o en migración o que haya migrado. Y estas discriminaciones tienen que ver con lo que viven en el tránsito migratorio, pero también el racismo que se vive una vez que ya uno llega al país de destino y por su condición social o por su condición de no ser europeo o no ser anglosajón, sufre discriminaciones y sufre racismo. Entonces, para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el tema migratorio es un tema que abarca desde las necesidades de la población migrante, de la construcción de una política y de la relación con otros estados. Entre otras de las informaciones, el abogado Mario Castro cuestiona que recompensas dejan ver la ineficiencia de la Policía Nacional en su reaccionar. Escuchemos. Muy asombrado, asustado, diría yo, porque cuando uno los escucha a ustedes, que son los que transmiten las informaciones de los sucesos que suceden en la calle, sicariatos, robos, secuestros, etcétera. Y vemos que el gobierno no le ha puesto atención, pues nos preocupa, claro, nos preocupa, porque la violencia no ha decrecido, ha aumentado, ¿verdad? Vemos que como los feminicidios, los homicidios, cada día se aumentan. Y también cuando escuchamos la repatriación o el desplazamiento de los ciudadanos de sus hogares, eso es preocupante porque están ganando terreno y el gobierno se ha quedado corto. Yo le voy a decir algo, mire, uno transita las calles hondureñas y anda con ese temor. La semana pasada yo crucé El Salvador y lo crucé tan confiado porque no miraba yo gente maliciosa. La policía, con la nueva ley que ha interpuesto el señor Bukele, ha venido a parar. Escuchaba yo la información que había ya detenido 45.700 y pico de terroristas ligados al crimen organizado en maras y pandillas. ¿Y por qué no en Honduras, decía yo, no debe de endurecer la ley para seguir terminando con este flagelo que ha enlutado a la sociedad hondureña? Ciencia. Eso se llama deficiencia. No tienen la capacidad si no es ofreciendo dádivas. Esa es deficiencia. Porque ellos tienen la capacidad para tener el control de los ciudadanos hondureños. Para eso fueron creados. No fueron creados para otra cosa, fueron creados para darle seguridad a Honduras. Mire, los actos de impunidad en Honduras son terribles. Hay hechos lamentables que fueron cometidos hace 2, 3, 4, 5 años y no tenemos conocimiento alguno, al menos yo no conozco si ya están habidos o no están habidos,
o simplemente se quedaron en noticias que sucedió un hecho y que levantaron en la escena del crimen, levantaron las evidencias y que esas evidencias las llevaron a un laboratorio, pero que de ahí no han pasado. Yo considero que ahí han quedado en deuda tanto el Ministerio Público como la Secretaría de Seguridad para el pueblo hondureño. La subgerente administrativa del Instituto Nacional del Diabético, Melody Sadlo, asegura que no han dejado de atender a los pacientes en dicha institución. Gracias por el espacio. Realmente queremos hacer las aclaraciones que en el Instituto Nacional del Diabético no hemos dejado de atender desde que empezó la pandemia, solo que hemos implementado nuevamente y rigurosamente las medidas de bioseguridad porque a nivel nacional se ha bajado la guardia y no digamos en la capital, verdad, de lo que es nuestro territorio nacional, y lo que hemos hecho es nuevamente implementar esas medidas de bioseguridad. Le pedimos a los pacientes diabéticos que porten su carnet de vacunación con el propósito de poder tener datos estadísticos y verificar la cantidad de pacientes diabéticos que ya tienen su esquema de vacunación completo. Asimismo, aunque no tenga su carnet de vacunación, siempre se le está atendiendo al paciente. ¿Qué es lo que sucede? Estamos ingresando a los pacientes poco a poco, despacio, porque sí las instalaciones del instituto son pequeñas para la cantidad de pacientes que tenemos ahora registrados. Atendemos diariamente entre 350 a 400 pacientes de los diferentes servicios que presta la institución, ya sea dispensación de medicamentos, laboratorio, ultrasonido, medicina interna, medicina general. Hay gente que va también solo a terapia física, hay gente que va a oftalmología, odontología. Entonces vamos ingresando a los pacientes despacio, de 20 en 20, luego los que van a su consulta para hacer preclínica y que vayan donde el médico. Pero aún así el paciente siempre llega a las 3, 4 de la mañana. Ahora, haciendo la aclaración, no dejamos de atender a ningún paciente, todos son atendidos. A continuación le dejamos con las noticias internacionales. El actor estadounidense ganador del Oscar Kevin Spacey se declaró no culpable este jueves ante un tribunal británico de los 5 delitos sexuales que le imputan, presuntamente cometidos contra 3 hombres entre el 2005 y 2014 en Reino Unido. Si es declarado culpable de agresión sexual, Spacey podría enfrentarse a una pena de 6 meses de prisión o una multa millonaria, mientras que el delito más grave conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Panamá al borde de un estallido social. El descontento por el alza de los precios de los combustibles y por la corrupción institucional amenaza con dinamitar la estabilidad en el país centroamericano. Se trata de una de las mayores olas de protesta de las últimas 3 décadas. Un ataque con misil por parte del ejército ruso a la ciudad de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, deja un saldo de al menos 12 muertos, entre ellos un niño y varios heridos. El gobierno ucraniano describió la ofensiva de las fuerzas de Putin como un ataque masivo de misiles. Hasta aquí la información del día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía. Recuerde seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HD. Nos dejamos con la programación de Avance.